Un nuevo Ateneo. Mi nombre es Ignacio Jauregui, yo soy médico del Departamento de Informática y Salud del Hospital Italiano y el Ateneo de hoy va a ser sobre visualización de datos en el dominio de la salud. Bueno, la primera pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué utilizamos gráficos para visualizar la información? Esta es la frase por todos conocida de que una imagen vale más que 1000 palabras, pero ¿por qué esto es así? En realidad es así porque nuestro cerebro, el cerebro humano, está adaptado para percibir mucho más fácil y más rápidamente formas, colores y movimiento que números y conceptos abstractos. Por eso podemos, por ejemplo, el mapa del subterráneo de Londres, que tiene muchísima información contenida, mediante formas y colores, podemos acumular toda esa información en una sola pieza y poder asimilarla mucho más fácil que si estuviéramos leyendo, por ejemplo, narrativamente de dónde a dónde va cada línea. No solo eso, sino que además nuestro cerebro percibe mucho más fácilmente diferencias relativas que absolutas. Esto es así, por ejemplo, para los pesos o para los contrastes. Y todo esto hace que podamos más fácilmente, o sea, más rápidamente, transformar lo que son los datos en conocimiento. Bueno, un ejemplo claro es si uno muestra información en una tabla plana con números, tarda un tiempo en poder asimilar esa información, cuál es el número más bajo de cada serie, cuál es el número más alto entre todas las series, tardaría unos segundos en poder asimilarlo. Si uno sobre eso agrega otro tipo de codificación de la información, por ejemplo, le incorpora colores para los números más altos y otros colores para los más bajos, probablemente uno ve que el número más bajo de esos es el 11 y el número más alto el 58 mucho más rápidamente que mirando la tabla plana. Y si además esto graficamos las series, el cerebro humano lo identifica aún más fácilmente porque puede ver las relaciones entre cada uno de los puntos. Entonces, ese concepto, yendo un poquito atrás en el tiempo, se utilizó por primera vez, o existen registros de la primera vez que se utilizó este tipo de gráficos para transmitir información en las guerras napoleónicas, en la conquista el intento de conquista de Napoleón en Rusia, donde a la vuelta, digamos, fue una derrota muy grande para el ejército francés y se utilizaron este gráfico para mostrar cómo todo el grueso del ejército francés salía, digamos, hacia Rusia y cómo a medida que iba pasando el tiempo iba disminuyendo la cantidad de soldados y al final terminó volviendo una muy pequeña proporción. Esto además lo pudieron mapear con las temperaturas que hacía en el invierno ruso y cómo asociaban la temperatura como con la caída de un mayor número de soldados franceses. Yendo un poquito más acá en el tiempo y asociándolo un poco más con la salud, otro ejemplo de visualización de datos es por el epidemiólogo John Snow, que tratando de investigar de dónde venía un brote de cólera que azotaba a Londres en esa época, se le ocurrió dibujar en un mapa de la ciudad cada uno de los puntos donde había un caso positivo de cólera. Y eso le llevó a graficarlos espacialmente y darse cuenta que había un pozo de agua que estaba, digamos, que era la fuente del brote en sí. El pozo estaba contaminado con la bacteria, entonces eliminaron el pozo y pudieron controlar el brote de cólera en esa época. Y otro caso es el de la enfermera Florence Nightingale, una enfermera británica que en la guerra de Crimea tuvo la idea de graficar las distintas causas de muerte de los soldados ingleses en este gráfico circular donde el área de cada una de las partes del diagrama es proporcional a la causa de muerte de cada uno de los soldados. Bueno, ¿por qué es útil este tipo de visualizaciones en el dominio de la salud? Los datos de salud tienen un gran volumen, son datos complejos, son datos que habitualmente están desorganizados y desintegrados entre las distintas fuentes de información. De esta manera la información médica es difícil de integrar y de poder analizar, y no solo eso, sino que frecuentemente dentro de las aplicaciones, ya yendo a los datos almacenados y visualizados en forma electrónica, la información está bastante fragmentada dentro de las aplicaciones y en distintas pantallas y distintos módulos dentro de los aplicativos. Eso hace que sea difícil reconstruir la historia de un paciente o difícil tratar de poder comprender las causas y las consecuencias de los distintos eventos clínicos que uno quiere analizar. Por ejemplo, el 37% de las personas en un estudio informaron que
en cierto momento que estaban viendo un paciente ya dejaron de buscar información porque les consumía demasiado tiempo. Y esto lleva al concepto de las historias clínicas electrónicas de hoy por hoy, que es escribir una vez y leer nunca. O sea, son aplicaciones, son sistemas que son muy buenos para volcar los datos, pero no son tan buenos para recuperar esa información después. Entonces, la visualización de esta información es una forma para tratar de lograr una mejor comprensión de los datos complejos clínicos de un paciente y darle mayor valor a estos registros electrónicos. Bueno, el primer estudio que se publicó con respecto al gráfico de datos clínicos con respecto a los pacientes es de Edward Tufte, que es, digamos, un diseñador gráfico inglés. Lo publicó en The Lancet en 1994 y lo que digamos, diseñó fue una manera de graficar datos discretos de un paciente, temporales, y rápidamente visualizar si esos datos estaban dentro del parámetro normal o se escapaban de la normalidad. Es una visualización no interactiva y este tipo de visualización se denomina sparkline, ya que es una línea de tiempo, pero los datos no son proporcionales en el tiempo, digamos, están uno atrás del otro según cómo fueron consecutivamente registrados, pero no hay un intervalo de tiempo proporcional entre cada uno de los puntos. Es para tener un panorama rápido. Ya había utilizado este diseño de sparkline el mismo autor, Tufte, por ejemplo, en lo que son las bolsas, en la bolsa de comercio, para ver el flujo de las acciones, y lo extrapoló al dominio médico. Esto es, por ejemplo, cómo queda un resumen de un caso real que lo volcaron con este tipo de visualización. Cada uno de los valores, cómo iban cayendo sobre el rango de la normalidad y su secuencia temporal. Bueno, vamos a ver algunos casos de visualización de pacientes individuales y luego vamos a ver visualización de cohortes de pacientes. Y por último vamos a terminar con un caso de visualización de información clínica para los propios pacientes, no para los profesionales de la salud. Bueno, el primer caso que vamos a ver fue publicado este año en la revista En Llama y trata sobre la asociación de las distintas visualizaciones de historias clínicas con la carga cognitiva de los médicos cuando tienen que priorizar pacientes. Bueno, como decíamos, el objetivo entonces era la asociación entre distintos tipos de diseño de visualización de la historia clínica con cuánta carga cognitiva le demandan los profesionales para poder priorizar dentro de ese grupo de pacientes quién deberían ver antes. Hicieron un corte transversal, tenían 29 médicos del hospital de Seattle Children's Hospital, recolectaron los datos durante un mes y para la intervención realizaron 3 prototipos distintos. Uno que se basaba en la agudeza de las condiciones clínicas de los pacientes para que deban ser priorizados, otro que se basaba en los distintos problemas que tenían los pacientes y un tercero que se basaba en cómo habían cambiado la condición clínica de cada uno de los pacientes. El outcome primario era qué carga cognitiva tenían cada uno de estos profesionales cuando miraban las distintas visualizaciones y se les decía que deberían priorizar o rankear los pacientes por su, condición clínica. La pregunta era específicamente a qué paciente tendría que ver luego y se le hacía ver 3 prototipos distintos. Los prototipos fueron diseñados primero con focus group, con los médicos para ver qué necesidad de información tenían para tomar esa decisión y luego se hicieron talleres de diseño participativo. El diseño participativo es un tipo de diseño centrado en el usuario donde los usuarios tienen participación intensiva en el diseño mismo de los prototipos. Ellos mismos diseñan los prototipos que después van a testear. Bien. El primer prototipo que realizaron lo llamaron una vista de la agudeza de los pacientes, que se basaba en un score de la actividad clínica que habían tenido en las últimas 24 horas. Digamos, cuántos medicamentos le habían administrado, cuántos laboratorios habían tenido, qué vitales les habían registrado. Y estaba dividido en 2 secciones. La primera sección era un pantallazo de todos los pacientes al mismo tiempo. Cada una de las barras eran eventos que había tenido, o podría ser un laboratorio, una medicación administrada, un signo vital registrado. Y dentro de la misma barra, el espacio que estaba más oscuro significaba que era
un dato anormal. O sea, a mayor tamaño de la barra significaba que había mayor cantidad de valores anormales dentro de esos eventos que habían tenido. Y una vez que le hacían clic al paciente, les desplegaba ya el detalle con todas las medicaciones, los laboratorios, los vitales, etcétera. Este era uno de los prototipos que diseñaron. El segundo prototipo estaba orientado a problemas y la forma de codificar la prioridad era por el ancho de cada uno de los problemas. Por ejemplo, este paciente 2 tenía insuficiencia renal aguda, tenía anemia, hipertensión y otros problemas, y el ancho de cada uno de estos problemas está dado por un algoritmo que desarrollaron específicamente, que involucraba dentro de la resolución del algoritmo la cantidad de laboratorios, medicaciones, vitales y cuán anormales eran cada una de estas mediciones. Este es el segundo prototipo que les hicieron testear a los usuarios. Y por último, la vista de cambio, que estaba diseñada con el objetivo de mostrar cómo cómo modificó la condición clínica cada uno de los pacientes. Como una visión dinámica, y tenía varios elementos. Por ejemplo, cada uno de los pacientes era un círculo. El diámetro del círculo significaba cuánta actividad habían tenido. La ubicación, y después tenía una ubicación espacial. La ubicación horizontal significaba cuánto cambio había sufrido de la condición clínica de este paciente en las últimas 24 horas. A mayor cambio, se ubicaba más hacia la derecha en el eje XY, y en la ubicación vertical, el eje Y. De esta manera es como graficaban los distintos pacientes. Bueno, los hicieron enfrentar a los tres prototipos, a los participantes, y lo que observaron es que el tercer prototipo que mostramos, el que se basaba más que nada en el cambio de la condición clínica del paciente, dio que tenían menor carga cognitiva los participantes. La carga cognitiva la medían con una escala validada. Tanto en la primera tarea como en la segunda tarea se observó una diferencia significativa, en el primer caso con el prototipo de agudo y en el segundo caso con el prototipo de problema. También este tercer prototipo, el que estaba relacionado al cambio de la condición clínica, mostró mejores resultados en test de usabilidad con respecto a la satisfacción del usuario en todos los dominios, en comparar resultados nuevos con los previos, en comparar entre pacientes, para identificar pequeños cambios, para identificar grandes cambios, para rankearlos y para recrear la historia del paciente. En todos los casos, el que está relacionado, el prototipo relacionado al cambio, fue percibido por los usuarios como que era más fácil para realizar esa tarea. Bueno, con respecto a la discusión del trabajo, esta visualización de cambio, que fue el tercer prototipo que vimos, infería menor carga cognitiva a los participantes, por lo cual eso se traduce en una mayor eficiencia, realizar la misma tarea pero con menos gasto, en este caso gasto cognitivo, y mejores resultados de satisfacción de usuario. Recordemos que la usabilidad tiene 3 dominios. La eficacia, que es realizar la tarea, no fue medida en este caso. En este estudio no se midió la eficacia, se midió la eficiencia, que es esa tarea realizarla en menor tiempo o con menor costo, que fue el caso, y el dominio de la satisfacción de usuario, que lo midieron analizando la usabilidad del sistema percibida. Esta visualización tiene una curva más pronunciada de aprendizaje, porque recordemos que el usuario tenía que entender que había una codificación espacial, que a la derecha significaba una cosa, que para arriba significaba otra. Entonces eso tenía una curva de aprendizaje, pero una vez que lograban ese aprendizaje, esta orientación espacial les permitía rápidamente ubicar a los pacientes que deberían ser priorizados por el dónde caían en el cuadrante. En qué cuadrante caían, rápidamente podían saber qué paciente era más prioritario que otro. Entonces, lo que se trata es de generar estas vistas orientadas a conceptos. Por ejemplo, una vista orientada a la priorización de los pacientes, en contraste a la vista por default que tiene la mayoría de las aplicaciones, que es orientada a fuentes. Voy a ver los laboratorios, voy a ver las
evoluciones, u orientadas a tiempo. Todos los datos en una línea de tiempo sin importar cuál es la tarea que tengo que relacionar. Entonces, este tipo de vistas orientadas a una tarea específica o a un concepto serían de utilidad para el dominio clínico. Limitaciones del estudio: no se comparó con la historia clínica electrónica en sí. En ningún momento le preguntaron a los participantes si les resultaba más fácil leer la historia clínica. No se sabe, probablemente sí. Los datos fueron simulados, todos los pacientes tenían todos los datos cargados. A veces no sucede eso, un paciente quizás no tiene un laboratorio o lo tiene en otro lado. No siempre los escenarios que se sitúan en la realidad tienen esta calidad de datos cargados. El entorno era simulado, era en un ámbito silencioso donde el participante tenía tiempo de analizar la información. Esto no es así en el mundo real. Y un error del diseño: tomaron los tiempos para ver cuánto tiempo tardaban para cada prototipo, pero como fueron hablando durante la prueba, no pudieron comparar los resultados. Bueno, es un ejemplo de visualización para historias clínicas únicas, registro de historia clínica único. Vamos a ver un poco dos ejemplos para visualizar cohortes de pacientes. Bueno, vamos a ver dos ejemplos. El primero se llama Temporal Event Sequence Simplification, también de la Universidad de Maryland. El nombre de la aplicación es Event Flow y es un sistema de visualización interactivo que la mayor utilidad es encontrar patrones dentro de secuencias de eventos temporales de múltiples registros de pacientes. Básicamente es una línea de tiempo horizontal donde van apilándose los distintos registros y tiene como característica fundamental poder alinear en función de algún dato en particular. Por ejemplo, podemos observar acá que tiene 3 paneles. El primer panel permite incorporar o quitar registros al set de datos, historias clínicas, agregar o quitar historias clínicas, filtrar por categoría, los pacientes que toman la droga A, la droga B, poder incorporarlos o quitarlos del análisis. Luego un panel con todos los datos agregados, que acá vemos cómo quedan alineados por un evento en particular todos los registros. En función de ese evento que ejecuta la línea temporal, van ordenándose según el intervalo temporal que habían tenido para otros eventos dentro del set de datos. Por ejemplo, acá el grupo que está tomando la droga B o el grupo que está tomando la droga A, y el tamaño de este rectángulo es proporcional a la cantidad de pacientes que se encuentran en ese grupo. Y por último el panel individual, que están cada uno de los registros por separado, y acá vemos cómo el dato, el evento que generó esta forma de alinear era el ACV, todos los pacientes que habían sufrido ACV, y en función de eso se ve la secuencia temporal con la que habían o no tomado la droga A o la droga B, o distintos eventos, por ejemplo, cefalea. Bien, el segundo ejemplo que vamos a analizar se llama Outflow. También es para datos temporales, también es para grupos de múltiples registros, para cohortes de pacientes, y también es una representación visual interactiva. Bueno, y en este caso vemos cómo en la visualización se codifican los grupos de pacientes con rectángulos. Los rectángulos son la altura, los rectángulos es proporcional al número de pacientes que hay en cada grupo, y distintas capas que van sucediendo temporalmente de izquierda a derecha y que se corresponden en este caso con distintos signos o síntomas de insuficiencia cardíaca. Esta visualización es para encontrar patrones de progresión sintomática dentro de una cohorte de individuos con insuficiencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, este es el punto de inicio y cómo van desarrollando los distintos síntomas. Edema en el tobillo, edema pleural, ingurgitación yugular, disnea, cardiomegalia y rales crepitantes. Entonces vemos cómo en cada grupo, que parten de la misma línea sin cero síntomas, algún grupo, distintas cantidad de pacientes van presentando distinta progresión sintomática.
hasta llegar a un final que se representa con este símbolo, con un triángulo y un círculo, y sobre eso además codifican con el color el outcome que ha tenido. Digamos, los pacientes en rojo han sufrido una internación en una unidad crítica, los pacientes en verde están en ámbito ambulatorio, digamos, no han sido internados aún. Entonces, en función de ese outcome, le asignan un color y uno puede ver el camino que ha surgido, que han seguido los distintos subgrupos de los pacientes. Tiene además funcionalidades para interactuar con la información. Pan y zoom. Pan es moverse horizontalmente sobre un intervalo de tiempo. Zoom es modificar la escala del tiempo. Permite filtrar distintos grupos de datos. Permite seleccionar o quitar síntomas o eventos del análisis. Y tiene esta funcionalidad interesante que lo llaman brushing, que es poder pararte sobre un subgrupo de registros y poder ver los distintos caminos que siguieron cada uno de esos pacientes y qué volumen de pacientes siguió cada uno de esos caminos. Bien, por último vamos a ver un ejemplo de visualización para pacientes. Pacientes cada vez más tienen acceso a su información clínica gracias a la digitalización de la información de salud de ellos, y al ser usuarios con una formación distinta y con intereses distintos y con tareas distintas, la forma de visualizar la información probablemente también deba tener en cuenta otras consideraciones que la que se utilizan para profesionales de la salud. Este trabajo en particular se basa en tecnologías de automonitoreo, en particular un podómetro, digamos, un sensor, un dispositivo para medir la cantidad de pasos que dan las personas por día, y cómo los distintos feedback que se le puede dar a los usuarios de estos dispositivos podrían impulsar un mayor compromiso para realizar una meta determinada. El objetivo concretamente sería entonces identificar qué formas de presentar este feedback o esta visualización de la información sobre lo que está realizando el usuario, sobre el desempeño, para que estas personas tengan comportamientos saludables. Bueno, en este caso utilizaron el dispositivo Fitbit. Vemos en la imagen 3 feedback que le da el sistema a los usuarios, una notificación push en el celular, un gráfico dentro de la aplicación misma de Fitbit y el número de pasos totales en el dispositivo. El diseño del estudio era mixto, cual y cuantitativo, y realizaron encuestas donde se le planteaba a los participantes un caso hipotético que debían realizar 10.000 pasos diarios, y se los enfrentaba a 8 intervenciones distintas de feedback cuando habían realizado el 25% de la actividad y el 75% de la actividad. La intervención a la cual se lo sometía estaba randomizada para cada individuo y eran 8 distintas. Las primeras 4 eran sobre los pasos que había ya realizado el usuario, y otras 4 eran sobre los pasos que le faltaban dar al usuario. En ambos casos se le mostraba los pasos totales que habían realizado, el porcentaje de pasos que habían realizado, un gráfico con el número absoluto de los pasos realizados y un gráfico con el número relativo, el 25% en este caso, de los pasos que habían realizado. Y lo mismo en el caso de que le mostrara una visualización con lo que le faltaba. En texto, en valores absolutos, los pasos que le faltaban para llegar a 10.000, en términos relativos, el porcentaje que le faltaba para llegar a 10.000, una visualización gráfica con el dato absoluto que le faltaba para llegar a 10.000, y una representación visual también, pero con el dato relativo de cuánto le faltaba para llegar a 10.000. Y sobre esta intervención le pedían que califique del 1 al 5 cuán seguro estaba de que iba a poder lograr el objetivo de diario 10.000 a partir de este momento. Y los resultados dieron que tanto para el 25% como para el 75%, digamos los dos escenarios que se le planteaban, y yendo del 0 al 10 sobre cuán seguro creían que iban a estar para poder lograr su objetivo de 10.000 pasos,
tuvo mejor performance, digamos, fue más motivadora la estrategia de mostrar cuántos pasos ya habían realizado sobre los que le faltaban. Digamos, si en el caso de 25% era más motivador que le dijeran ya realizaste un 25% que le dijeran que todavía le faltaba un 75%, y lo mismo se mantuvo para el segundo caso. Con respecto a si era más motivante ver solo el texto o ver el gráfico visual, contraintuitivamente los usuarios sintieron que era más motivante ver el texto que ver la barra de progreso en ambas situaciones, para el 25% y para el 75%, con diferencias significativas en ambos casos. Y por último, no hubo diferencias en la motivación de los pacientes para las intervenciones que mostraban los datos absolutos o los datos en porcentaje. En ambos casos sentían el mismo grado de motivación tanto cuando iban en el 25% de la tarea como iban en el 75% de la tarea. Bueno, como discusión, hay distintos tipos de presentación o de representaciones que son más útiles para lograr la motivación de las personas para cumplir hábitos saludables, pero los tamaños son de pequeño efecto. Claramente la presentación del progreso alcanzado tiene mayor motivación de lo que le queda pendiente. Digamos, subí la mitad de la montaña, es más motivante que decir me falta la media montaña más para subir. Pero contraintuitivamente la presentación visual no tuvo mayor efecto que la del texto solo. Esto lleva a preguntar si, digamos, quizás la representación visual que fue elegida en este caso servía para que la persona entendiera y pudiera hacer más fácilmente comprender dónde estaba parado con respecto a su objetivo, pero no necesariamente eso tenía que ser más motivante. Probablemente existan otros tipos de visualización que digamos, comprometan más al paciente en motivarse para realizar su tarea. Y por último, que los datos absolutos motivan más, pero solo con porcentajes más bajos. Bueno, eso fue todo. Les agradecemos mucho por su atención y los esperamos el jueves que viene en un nuevo Ateneo del Departamento de Informática en Salud.